Amor. Esta ha sido una palabra clave para la inspiración de los artistas en todo el mundo. Ha formado parte de casi todas las canciones y poemas, de casi todos los pueblos. Por él, se ha hecho tanto el bien como el mal, y probablemente, más males que bienes, pues el amor ha sido confundido con las pasiones desenfrenadas mezcladas con egoísmo, y se ha corrompido por los corruptos que pervierten la verdad y la pureza que Dios creó. Por eso mismo, la humanidad es completamente ignorante con respecto a este tema, porque, para conocerlo es preciso que primero se conozca su fuente. El mundo no sabe qué es amar, mucho menos lo que significa el amor, razón por la cual presenciamos tanta miseria, hambre, guerras, y toda suerte de destrucción y caos en los 4 rincones de la tierra. El amor que este mundo ha cultivado es el apego al dinero, a las personas, a las cosas y a sí mismo. Dios es amor. Para que podamos entender el sentido real del amor, es imprescindible que conozcamos a Dios, y para eso, la primera cosa que tenemos que hacer es aceptar su máxima expresión de amor hacia nosotros, es decir, su Hijo Jesucristo. Es maravilloso el amor de Dios, porque, cuando lo conocemos, inmediatamente somos invitados a participar de él, a través del Señor Jesús, cuando sugiere, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Inmediatamente verificamos que el amor puro y verdadero comienza con una dádiva, exactamente lo opuesto al amor de este mundo, que está más interesado en recibir que en dar. A partir de la aceptación de este amor divino, comenzamos a ver la grandeza, la amplitud y la extensión de lo que representa el amor. El Espíritu Santo dio al apóstol Pablo un resumen del sentido del amor, diciendo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. 1 Corintios 13, 1-8:13. Tenemos, entonces, en estos simples versículos, los parámetros del amor, exactamente cómo fue creado y cómo se realiza en la vida de quien lo siente. Se percibe básicamente que se dirige en una única dirección, es decir, tiene como prioridad dar, sin esperar nada a cambio. Este sentimiento tan profundo es la base de un carácter genuinamente cristiano, y sobre él están todas las demás virtudes de la personalidad moldeada por el Creador. Este es el amor que debemos cultivar nuestros corazones, permitiendo que fluya de nuestras vidas hacia otras vidas, porque este es el amor que procede de Dios. Cuando alguien ama, según el fruto del Espíritu, tiene paciencia para con la persona amada. La persona puede sentir incluso un poquito de celo santo, porque no es un celo dañino, como sucede en la mayoría de las relaciones que de amor no tienen nada, apenas una pasión desenfrenada, carnal y demoníaca. Quien ama, sufre todo calladamente, pues cree que un día su amor prevalecerá, todo lo soporta, porque sabe que su amor es fuerte como la muerte y que después de enfrentar todas las barreras,
permanecerá, porque jamás se acaba. Pasemos ahora a los diversos aspectos del amor, con el fin de situarnos dentro del contexto deseado por Dios. El amor propio es la atención en demasía de la persona hacia sí misma. Es normal, no es condenado en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, debe ser cuidadosamente vigilado, con el fin de que no se vuelva un insoportable egoísmo capaz de destruir a la propia persona. Este sentimiento es muy común en el mundo, y el diablo sabe muy bien usar esa debilidad humana para llevar a las personas a la autodestrucción a través de la adoración de sí mismas. Todos los emperadores del pasado tuvieron una vasta experiencia de ciego amor propio, y la Biblia registra el caso de uno de ellos, Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande, que mató al apóstol Santiago a espada. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios, y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Hechos 12 y 21-23. Me acuerdo de una persona muy famosa en Brasil que mandó hacer una cuna de oro para su hijo recién nacido. Murió un tiempo después. Es un gran peligro que la persona nutra por sí misma un amor incontenible y vanidoso, pues ciertamente, este amor la llevará cada vez más a un sentimiento egocéntrico, incontrolable y consecuentemente, a la muerte. El amor del hombre por su semejante, este es el segundo gran mandamiento de la ley de Dios y que forma parte del cristiano, al punto de que muchas veces pierde su propia vida en favor de su semejante, como hizo el Señor Jesús. El amor dirigido en sentido horizontal es la respuesta directa de una vida relacionada con el Espíritu Santo, porque es Él quien nos condiciona a esta actitud. Esta es la vocación de la Iglesia Universal del Reino de Dios, pues se ha propuesto dar al mundo la mayor expresión de amor que es la vida abundante, a través de la fe en el Señor Jesucristo, por la propagación del Evangelio vivo. Cuando amamos a nuestro semejante, nos olvidamos de nosotros mismos, y esto da valor a nuestra estadía aquí en la tierra. Cuando actuamos de esa forma estamos glorificando a Dios y procediendo de acuerdo con el carácter divino. Podemos reconocer eso en las palabras de Jesús. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13 y 35. Podemos entender claramente su objetivo en relación a la humanidad. Además, cuando procedemos así, evitamos los conflictos que rodean a la humanidad constantemente y que provocan toda suerte de males. O sea, si amamos a nuestros semejantes, estamos indirectamente amándonos a nosotros mismos, pues hacemos que nuestro mundo particular esté lleno de paz. Amarnos los unos a los otros es más una cuestión de inteligencia que una obligación espiritual propiamente dicha. Los beneficios son mayores para quien ama que para quien es amado, porque, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20 y 35. Es bueno que se diga que este tipo de amor no es semejante al amor entre un hombre y una mujer. Aunque sea absolutamente normal, ha sido muy distorsionado alejándose del amor que viene del Espíritu Santo. Cuando el amor entre dos personas está fundado dentro del contexto del amor al prójimo, es decir, del segundo gran mandamiento, entonces es puro, verdadero y proviene de Dios. Este tipo de amor tiene una dirección única. Hay respeto y consideración hacia la persona amada y ella siempre es vista con buenos ojos. Por eso no aparecen sus defectos, convirtiéndose en virtudes para aquel que ama. Un buen ejemplo de eso es el amor de los padres a sus hijos, por más malos que ellos sean. Delante de los ojos de los padres ellos son perfectos. Sin embargo, cuando el amor entre dos personas está lleno de celos y expectativas en ser amado por el otro, entonces este amor está en doble sentido, siendo dirigido en un sentido y aguardando ansiosamente una devolución.
Este amor no proviene de Dios, es humano, carnal y egoísta. En realidad, es solo una expresión fervorosa más de egocentrismo, como una pasión desenfrenada. Este tipo de sentimiento es el que lleva a las personas a alimentarse los enfermizos, así como también la infidelidad conyugal, porque actuando de esa manera, ambos se decepcionan, porque la base de este amor es puramente egoísta. Pronto, muy pronto, después de haber satisfecho los deseos de la carne, comienzan a descubrir los defectos de su pareja, y el final del amor viene en breve. Cuando el Espíritu Santo nos advierte para que contraigamos matrimonio con alguien de la misma fe, es exactamente con la intención de que no seamos llevados por la ventisca del amor impropio, irreal e irregular que tanto impera en este mundo diabólico. El diablo sabe usar muy bien a las personas desconocedoras de Dios, que se ahogan en el mar de las pasiones casuales y febriles, razón por la cual este mundo se encuentra en un caos total, donde el amor puro es cada vez más escaso y frío. Conforme a lo que el Señor Jesús profetizó, el verdadero cristiano debe tener mucho cuidado para no dejarse llevar por las trampas demoníacas, pues si sus sentimientos caen en los huracanes de este mundo, es posible que incluso la fe cristiana desfallezca también. Y no son pocas las personas que perdieron el cuidado de la fe debido a las decepciones amorosas. Después incluso tienen la petulancia de decir que Dios no las protegió. En realidad, cuando ellas deberían haber observado la palabra de Dios, hicieron un truque para rodearla, diciendo que su pareja acabaría convirtiéndose también. Un día, sin embargo, son ellas las que se desconvinieron, debido a la total presencia de las tinieblas en sus vidas. El Señor afirma con absoluta claridad, para que nadie tenga dudas: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 2 Corintios 6 y 14-15. El amor que debemos nutrir por quien es escéptico debe tener un sentido exclusivamente espiritual, o sea, el deseo sincero de hacer que se encuentre consigo mismo y, por encima de todo, con Dios, en la persona de su Hijo Jesucristo, como Salvador personal. El amor a Dios, esta modalidad de amor, es la más importante, la más significativa y la que le produce beneficios inmediatos al ser humano. Realmente, es la base de la propia vida. El amor a Dios, cuando es puesto en un absoluto primer plano en nuestras vidas, naturalmente y paso a paso, va creando todas las condiciones necesarias y suficientes para que podamos vivir en esta tierra en condiciones semejantes a las de Adán y Eva, cuando habitaban en el jardín del Edén. Esto no es una teoría, sino una realidad demostrada por el propio Dios. Cuando el Señor Jesús estuvo entre nosotros, ¿cuál fue la esencia de su mensaje? ¿La sanidad divina? ¿La liberación de los cautivos? Bien, eso era algo obvio en su ministerio y estaba dentro del contexto principal de su palabra. Sin embargo, lo que más nos llama la atención en su mensaje es el reino de Dios. ¿Y qué viene a ser el reino de Dios sino el jardín del Edén del pasado? Ahora bien, todos los que siguen al Señor Jesucristo forman parte del reino de Dios en este mundo, y deben someterse mucho más a las leyes del Espíritu Santo, o sea, a las de la vida eterna. Estas deben tener mucha más importancia en la vida de la persona que las leyes de este mundo, que son muy justas en el papel, pero en la práctica son distorsionadas por el poder económico. Cuando dirigimos nuestro mayor amor en sentido vertical, es decir, al Señor Jesús, automáticamente somos transportados al reino de Dios. Consecuentemente vivimos bajo la sombra del Altísimo, tal como vivieron Adán y Eva en el jardín del Edén, mientras estuvieron sometidos a la palabra de Dios. Solamente aquel cuyo corazón de piedra fue cambiado por un corazón de carne, es decir,
aquel que aceptó y asumió la fe en el Señor Jesucristo con exclusividad, tiene condiciones de amar a Dios de acuerdo con el primer gran mandamiento. Muchas veces exigimos de Dios su poder en nuestras vidas. Queremos ver los milagros maravillosos del pasado repitiéndose en el presente, porque creemos en Él y en su palabra. Sin embargo, olvidamos muchas veces que, para que esto suceda, debemos tener nuestros corazones completamente en sus manos, y esto, infelizmente, no siempre sucede, conforme está escrito, porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Segunda Crónicas 16, 9. De aquí podemos extraer un sinnúmero de conclusiones con respecto a las muchas vidas cristianas que no se corresponden con las promesas de Dios. Que Dios nos perdone el tiempo en que, en la ignorancia, omitimos nuestro mayor amor a Él, en detrimento de nosotros mismos o de nuestras ambiciones personales. Pero el hecho es que necesitamos reparar nuestros errores a partir de ahora, inmediatamente, con el fin de que sirvamos a los propósitos del Espíritu Santo en este mundo y vivamos de acuerdo a los principios del reino de Dios. Los fariseos probaron al Señor Jesús preguntando cuál era el gran mandamiento en la ley de Dios, y el Señor respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Este es el secreto del éxito en la vida, en todos los aspectos, porque a partir del momento en que enfocamos todo nuestro amor en Dios, Él, a su vez, también canaliza todo su amor en nosotros. Y de ahí surge una relación más estrecha entre Creador y criatura. Además de eso, el propio Señor dijo: por tanto, el Señor, el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho el Señor: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Primera Samuel 2:30. El amor de Dios, que es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, nos da capacidad para amar al Señor de hecho y de verdad y, consecuentemente, ser un pueblo diferente, una nación santa y un solo rebaño de un solo pastor. El reino de Dios solo puede existir sobre la base del amor profundo y puro. El amor profundo y puro solo puede brotar en aquellos que aman a Dios sobre todas las cosas. Solo se puede amar a Dios sobre todas las cosas si se posee el Espíritu de Dios en el corazón y, finalmente, solo se puede poseer el Espíritu de Dios en el corazón cuando se considera a Jesucristo como único Señor y Salvador personal.